maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Atento saludo, señoras y señores, muy buenos días. Estamos, sí, bastante fatigados por un proceso investigativo de última hora, al tenor de una obra que descubrimos en las principales librerías o casas de edición, tanto de Bogotá como de Quito. Y tenemos una obra, diríamos una historia completa, aparte de la que nuestros invitados las han venido ofreciendo a través de investigaciones, de un periodismo de investigación bien nutrido, en el que ha sobresalido Fernando Villavicencio, un tanto desde su obligación fiscalizadora, Fabricio Villamar, y también un ex parlamentario como Andrés Páez. Y nos encontramos con una novedad, una obra de del periodista Jorge González, periodista de investigación colombiano. No sé si ustedes lo identifican. Jorge González, su oficio periodístico ha transcurrido de manera simultánea con la cátedra en las universidades Sergio Arboleda, Javeriana. Le di cualquier cantidad a mi compañero, también de investigación, mi productor, Milton. Averigüemos en la Sergio Arboleda, averigüemos en las universidades como la Sergio Arboleda, la Javeriana, Los Andes, Santo Tomás, Externado de Colombia y del Rosario, porque allí lo conocen, es académico de estas universidades. Es autor de Diomedes, el cacique y la difunta, que publicó la editora Intermedio Editores, también La censura del fuego, Los Watergate latinos, ¿Quién se llevó el dinero de la Interbolsa? Lo editó Planeta. Y además es coautor de Escenarios de la Política Exterior Colombiana en Ediciones Javeriana. Porque Odebrecht, francamente, señoras y señores, desató una tormenta sobre América Latina. Sus consecuencias finales aún se mantienen en desarrollo. Yo les pido en plural a los hermanos Granda
los que están junto al señor presidente Lenín Moreno. El uno está ahora encargado de inventariar la liquidación prácticamente del IES. Está quebrado. Pero este libro confirma el desvelo, el espíritu investigativo de nuestros compatriotas, a quienes me he permitido invitar. Al periodista Fernando Villavicencio. Él me dice que está esperándome desde las 3 de la mañana. Bueno, usted ha hecho una tarea muy sacrificada, Fernando, pero no es para tanto, ¿no es cierto? Gracias, Fernando. Bienvenido. Señor asambleísta Fabricio Villamar, muchas gracias. Usted es otro de los esfuerzos y empeños que a nombre de la sociedad ecuatoriana, en el andarivel de quienes verdaderamente fiscalizan a las instituciones. El doctor Andrés Páez, ex parlamentario, ex binomio de un candidato presidencial como es el señor Guillermo Lasso. Hay personas que van a decirle a otro candidato en la ciudad de Guayaquil que somos, bueno, que le digan, pero aclaro, nosotros no somos ni afectos, ni enemigos, ni adversarios. Ahí está el caballero al que hay que insistirle en que compre el libro. Este es el libro, señor Granda. Este es el libro. Me refiero al periodista Jorge González. No sé si ustedes han escuchado este nombre, yo creo que sí, pero en el caso, este hombre se movilizó a todas las capitales de América Latina, Jorge González. Es catedrático, les gané en el libro. Se queda frío este momento el doctor Páez. Los pecados del segundo aborto se llama el capítulo que integra el gran libro de Jorge González, académico investigador colombiano, que se llama Odebrecht, la historia completa. Ya está en librerías. Código Vidrio, Pescadores en Río Revuelto, en esta especie de capítulo 2 de la obra que se llama el capítulo Los pecados del segundo aborto. Ya saben a quién se refiere, los pecados del segundo aborto. Entonces esto lo subdivide en capítulos como Código Vidrio, Pescadores en Río Revuelto, La defensa de Glass, Los enredos del ministro, al Contralor nadie lo rondaba, Deudas por cobrar, La condena a Santos Vilo y una sorpresa. Y Correa sabía, la gran interrogante. Claro que sabía, pues. Él es el constructor del escenario, por lo que ustedes van a leer, ustedes mismos no necesitan que yo les lea. Bueno, al presentar a mis invitados, obviamente que no me meto directo al capítulo 2, porque lo otro es de Perú, la otra investigación es de Panamá, el otro capítulo alude a una investigación de Venezuela. Entonces ha cerrado un círculo gigante al punto de que nos vamos a dar cuenta de que Odebrecht estuvo a punto de liquidar, prácticamente ya liquidado, al estamento político que figuraba
como el más listo de América Latina. Este ha sido el escándalo de corrupción gigante que ha logrado desestabilizar a América Latina. ¿Usted está de acuerdo, Fernando, con esto de que Odebrecht, la historia completa y los secretos de este escándalo de corrupción en la cual ustedes están integrando esta investigación? Aunque en algunas cosas no dice los nombres, pero en asociación de ideas, este autor colombiano está reconociendo los esfuerzos que estos tres ciudadanos ecuatorianos de buena esencia han cumplido con su deber de enterarle al país y a la administración Moreno lo que han desperdiciado por algunos lapsos de ausencia de seguimiento. Hoy el señor Granda no es el ministro del Interior, pero casi, el señor Granda, ¿cierto?, el que acaba de intervenir, el que está interviniendo en este momento en la fraterna Teleamazonas, él debe conocer estas circunstancias. Voy al tema, señoras y señores. Tomislav Topi. Hay antecedentes del cable submarino, ¿recuerdan ustedes? 9 años atrás resolvimos participar a través de nuestra empresa Telconet en la construcción de un gran cable de fibra óptica, dice él, ¿no? De un gran cable de fibra óptica para poder transmitir internacionalmente con gran velocidad un volumen de datos que está creciendo día a día. También él sabe de los inversionistas de China. El señor Ricardo Rivera, empresario sobre quien no recaían sospechas en aquella época, nos puso en contacto con inversionistas chinos, quienes luego de una ronda de negociaciones se comprometieron a invertir 30 millones para la construcción del cable submarino. Telconet aportaría los restantes 40 millones. Esto, en cambio, lo de Tomislav Topi, lo arrancó de una secuencia de comunicados que él envió a los medios de comunicación. Pero iré un poco al grano. Este académico y periodista se ocupa de los carteles peruanos, este colombiano, ¿no? Este colombiano de nombre Jorge González. Se ocupa de los milagros en el Perú, como ya dije, los milagros en la misma Colombia, los episodios de corrupción en Panamá. Panamá es el escenario más pródigo para intercambio de dineros mal habidos. Y claro, en Perú encuentro un montón de carteles. Los pecados del segundo de a bordo, para retomar a Ecuador, el único país que se atrevió a expulsarla a la multinacional Odebrecht, compró con dólares a manos llenas a un vicepresidente de la República, a un contralor del Estado, dice Fernando, dice Andrés, dice el editor, a un ministro y su cuerda de colaboradores. La escena grabada por una cámara de seguridad resulta sugerente. Un hombre maduro acomoda en 2 maletines de cuero gruesos fajos de dólares y luego los guarda en el entrepaño de una oficina resguardada tras una puerta.
En otro corte, el mismo individuo habla con una jovencita y entre los que aparecen ser desvaneos amorosos los conduce al mismo cuarto con la idea inicial de mostrarle el dinero. Aquí están los elementos que sustentan todas sus declaraciones e investigaciones, Fernando Villavicencio. Usted sí recuerda este mensaje que le enviaba. Vidrio está necesitando plata para la campaña. ¿Qué cuántas veces nos aludió este tema? Este es un mensaje enviado por el tío del vicepresidente a un empresario en tiempos en que Glass fue escogido como fórmula presidencial de Rafael Correa. Santos Filo dice también haber oído la expresión de boca de Rivera cuando quiso que, aparte de las comisiones por los contratos, Odebrecht ampliara la línea de financiamiento de gestas electorales. Probar la falta de transparencia del vicepresidente fue la tarea que quedó en manos de Carlos Vaca Mancheno. Ya van apareciendo los actores que ya los difundió a su tiempo o que ya los difundieron ustedes. Vaca Mancheno, entonces fiscal general del Estado, cuando se inició el juicio contra Glass. La misión de ser el titular de la acción pública, como se dice en el argot judicial, le llegó a Vaca poco tiempo antes de ser censurado y destituido por la Asamblea el 26 de abril del 2018, cuando le faltaba 2 semanas para cumplir su primer año en el cargo. Vaya uniendo, compañero. La caída del fiscal fue precisamente uno de los coletazos del escándalo Odebrecht. En medio de fuertes críticas y cuestionamientos políticos lanzados por quienes lo acusaban por falta de neutralidad y de ser perro fiel del expresidente Rafael Correa. Vaca había decidido utilizar piezas del gran expediente para hacer frente a los ataques. Reveló el audio de una conversación en la que José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, y el excontralor Carlos Poli, acusado también de corrupción, acordaban aparentemente hacer causa común para bajarse el fiscal. Usted allí tenía que tener el inserto compadrito lindo, así se podría llamar el audio, pero no es necesario este instante. Sin embargo, con esto termino el primer contexto. Mientras estuvo a cargo de la acusación, Vaca Mancheno logró fortalecer el expediente no solo contra el vicepresidente y el tío de este, sino también contra otros aliados en la macroempresa de corrupción, echando mano de información remitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. A ver qué le parece esto a Fernando, en virtud de un acuerdo de asistencia penal internacional, consiguió transitar parte de la ruta de los dineros provenientes de sobornos, que en el caso de su país llegaron a 33,5 millones. Comprobó que para la eficacia de este sistema ilegal, la multinacional no solamente creó empresas subsidiarias, como la compañía Norberto Odebrecht Ecuador, sino que tuvo el aporte de empresas de fachada como, vamos a ver si nuestros distinguidos informantes se acuerdan, como la fachada de Transpiace S.A., Transpiace con Y intermedia, y Serviciconti S.A., que figuraban como proveedoras. Además, utilizó una red de las empresas vinculadas con la constructora o las constructoras Diaselec S.A. y Equitransa.
En puntos de mira quedaban igualmente empresas offshore en paraísos fiscales, el trasiego de los recursos pagados subrepticiamente hizo populares las razones sociales. Kleifeld Service Limitada, constructora internacional del sur. Innovación, no digo porque han de emprender vuelos todavía no muy justificados. Sus agentes aquí. Pero Jorge Glass entra en escena, según este relato, en el 2007, cuando el presidente Correa le designó como cabeza del Fondo de Solidaridad Social. Todo esto sabemos o recordamos. Lejos de lo que sugiere en un primer momento, su denominación, el fondo, no era organismo responsable de la atención a víctimas de la pobreza o la desigualdad, sino una entidad encargada del control y la coordinación administrativa. El cargo le permitió a Glass ir acumulando poder e influencia sobre uno de los sectores más estratégicos para el desarrollo de la economía nacional y los planes que tenían naturalmente con Correa, entrarle en el guión, en la trama de corrupción global que después se disparó por un sinnúmero de ángulos por donde ustedes también han metido cabeza, han metido inteligencia, han metido buena intención y necesidad de enterarse de las cosas que venían ocurriendo. De alguna manera, Fernando, esta actitud o esta acción no tan simultánea complicó las cosas. Yo le considero a Jorge González un recopilador de los esfuerzos de ustedes y ha hecho una obra que se llama Odebrecht, la historia completa. Pero hay datos que a mí, por lo menos, me han permitido fusionar circunstancias por ustedes denunciadas. Ahí sí ya, con esta premisa, me silencio para que tengan la gentileza ustedes de opinar sobre lo que estamos de a poco conociendo todos los latinoamericanos, porque ustedes oyen lo del Perú, si ustedes ven y contemplan lo de Panamá, lo del mismo Brasil, lo de la misma Colombia, y Venezuela no se podía quedar atrás, pues no. Entonces, muy grave. Comentarios al respecto de esta obra, qué sé yo, no sé si la conocían, pero yo vi que ayer recién esto se instalaba en estas librerías importantes de la ciudad de Quito, no sé si también lo hacían en Guayaquil, pero en Colombia ya parece que estaba esta obra en plena difusión. Odebrecht, la historia completa, la que nos han contado ustedes. Todo está convalidado porque ustedes investigaron. Fernando Villavicencio, por ejemplo. Gonzalo, buenos días. Fabricio, Andrés, gracias por invitarme nuevamente a hablar recurrentemente sobre este tema que nosotros pusimos en escena. Cuando digo nosotros, con Cristian Zurita, un colega periodista, en el primer libro publicado el año 2008, sí, 2009, que se titula El discreto encanto de la Revolución Ciudadana, donde exponemos un amplísimo reportaje de investigación sobre la caída de Odebrecht en San Francisco y el casi anunciado retorno de la misma. Ahí se advierte cómo ya la presencia en ese entonces de Rafael Correa, Jorge Glass y otros actores le permitieron premiar a Odebrecht. Hay elementos que este libro que no conozco, sin duda no lo contempla, y que es que la relación de Rafael Correa con el señor Marcelo Odebrecht data desde el año 2005, cuando el señor Correa era entonces ministro de Finanzas del gobierno de Alfredo Palacios. Ese es el punto de partida para tener una historia completa de la presencia de Odebrecht en Ecuador y de sus actores.
los políticos, los periodistas no pueden ignorar este elemento. Eso está publicado en uno de los reportajes de Plan B y ahora en La Fuente, con base a documentos que se llaman los cables de Itamaraty, que son una serie de correos electrónicos enviados por el embajador de Brasil en Quito a la Cancillería de Brasil. Aquí se señala que efectivamente Rafael Correa habría acordado directamente como ministro de Finanzas con los titulares de Odebrecht en Ecuador de impulsar el proyecto Toachi Pilatón, financiado entonces por el Banco de Desarrollo del Brasil, Bandes. Esta es el primer contacto y es muy importante, porque de aquí se va a ver cómo después, como su propio ñañito avisara al país y al mundo, habría financiado la campaña de Correa, la primera campaña de Correa, la multinacional Odebrecht. El segundo encuentro está también publicado en Plan B, en La Fuente y 1000 hojas, es con base a un correo electrónico de Marcelo, del papá de todos, o sea, el hijo del dueño, pero que es el que maneja este cartel político empresarial, porque eso es Odebrecht. Así es. Ha puesto presidentes en toda América, y en África incluso. Este correo electrónico es de diciembre del año 2006. Y el señor Marcelo Odebrecht le remite un correo electrónico a Lula da Silva, presidente de Brasil, y a los titulares de Odebrecht en Ecuador, diciendo que ya está lista la agenda para la reunión en Planalto, en el Palacio de Gobierno de Brasil, entre Rafael Correa, que había ganado ya la presidencia, aún no se posesionaba, Lula y Marcelo Odebrecht. Es decir, si ven ustedes cómo se van acomodando todo, es decir, ¿quién organizó esta cumbre entre el presidente Lula de Brasil, que hoy está preso por el tema Odebrecht, y Rafael Vicente Correa Delgado, que había ganado la presidencia, a lo mejor con plata de Odebrecht, porque eso dijo el ñañito, se reunían en Planalto para definir la agenda de negocios del señor Marcelo Odebrecht en Ecuador? Y efectivamente que fue una agenda muy bien lograda y articulada. Lo primero que hacen estos señores ya cuando se sientan en el poder, para que vean que Correa no era buenito, no era malo no era bueno desde el comienzo y después se fue dañando. No. Desde el comienzo entraron así. Tenían claritas las agendas. ¿Qué es lo que hacen? La central hidroeléctrica San Francisco, que estaba siendo construida desde el gobierno de Alfredo Palacio, tenía que inaugurarse en 2007 y le adelantan 6 meses, ¿sí? Y le adelantan $13 millones. ¿Quién autoriza el desembolso de $13 millones? El señor Jorge Glass, presidente del Fondo de Solidaridad, con el aval del presidente de la República, y también en esa época estaba de ministro de Energía y Minas Alberto Acosta. Ellos inauguran la central hidroeléctrica San Francisco en mayo del año 2007 y le premian a Odebrecht con $13 millones por haber adelantado 6 meses del arranque. Arranca la planta y ¡boom!, empieza a caerse. Esa es la gran investigación que realiza Cristian Zurita. El olfato de Alberto Acosta Espinosa no funcionaba todavía. Bueno, Alberto se fue ventajosamente casi enseguida, producto de ese, y entiendo de otros problemas. Pero esta parte de la historia, la cosa cómo iba. Yo digo así, desde mi humilde trabajo periodístico, si los ecuatorianos, los políticos, los periodistas, los ciudadanos, ignoramos esta parte de la historia de Odebrecht para llegar a Topic, para llegar a Polit, para llegar a a la gran mayoría de políticos que han recibido plata de Odebrecht. La mayoría no digo todos, ¿sí? Entonces no vamos a tener una historia completa y en el camino vamos a equivocarnos y a tropezarnos. Para llegar a Topic, donde hay un hecho importante, ¿sí?, que lo hicimos con Andrés Páez. Desde diciembre de 2014, no me dejarás mentir, cuando llegó información, Andrés tuvo la valentía en un momento donde el silencio gobernaba, donde era muy difícil pararse, de levantar su voz. Y claro, él hizo su alerta pública sobre la presencia de esta plata, $22.8 millones en las cuentas del HSBC y del Banisi y también de Panamá, ¿sí?, en la cuenta de un señor que tampoco dice nadie, José Alvear. Este nombre peligrosísimo en el Ecuador, tan peligroso que nadie lo pronuncia. Y el señor Topic sabe quién es, pues. Y él lo dice. Lo que pasa es que nosotros perdemos la memoria. El que le presenta a Michael Jean, que es el titular
que es el titular de la compañía Glory International, el hombre que maneja los contactos entre Topic, ¿sí?, Ricardo Rivera y Glory International, representada por el señor Michael Jean, es el señor José Alvear Icaza, exdiputado social cristiano que murió de un infarto. Entonces, como está muerto, no puede ser llamado a la fiscalía, pero su hijo sí podría venir, José Alvear Campodónico, quien aparece en los chats que revela el testigo protegido al que lo patearon de la fiscalía. ¿Sí? Aquí han contado medias verdades. Sí. A mí no me asustan. O sea, aquí han contado medias verdades. Las otras verdades están publicadas y la hemos publicado. ¿Sí? Y luego a Andrés y a mí nos persiguieron. La denuncia de Andrés la publicó el 2 de enero del 2015, cuando ningún medio de comunicación, ahora sí toditos, pues bueno, aquí sí nos han parado bola, pero en enero del 2015 ningún medio. ¿De quién le paró ningún bola? medio. Esta radio siempre me ha parado bola. Bueno, publicamos en Plan B este documento que aquí le veo que tiene Andrés, que tiene una sola falla, y a veces, qué mejor, ¿no? Qué mejor que se haya disparado esa falla, porque era una falla de origen, las Islas Mazor, que no existen en realidad, y nosotros sabíamos que no existía, pero no podíamos cambiar el documento original que nos había llegado, entonces dejemos Mazor, sabíamos que eran las Islas Marshall. Donde estaba la empresa Glory International y las cuentas del HSBC con los 22.8 y también las cuentas en Panamá a nombre de la empresa Biel Basilea, representada por el señor José Alvear Campodónico y José Alvear Senk, que es el otro hijo. Vea, yo hago esta entradita porque también Fabricio y Andrés tienen mucho que contar, pero reitero, esto para mí sí es, creo, de importancia, no sé cómo lo ven los amigos, el origen de la relación de Rafael Vicente Correa Delgado con el señor Marcelo Odebrecht. Yo he pasado este correo electrónico a una autoridad importante hace horas atrás, ¿sí? Este correo electrónico que lo tengo, dirigido por el señor Marcelo Odebrecht, preparando la agenda de reunión en Plan Alto entre Lula y Correa. Ahí se armó la gran agenda de negocios, ¿sí? Hasta ahí quedo y gracias. Y yo le agradezco por esta parte, porque todavía me tiene tengo ahorita todavía. Sí, no, y le van a atender más. Un galón de agua para Fernando, si es tan amable, la niña. ¿Verdad, Fabricio? Antes de darle a Andrés, Fabricio, señor asambleísta, esta era la construcción de una asociación de voluntades para fines delictivos. ¿A quiénes nomás integraría de lo que ha ido conociendo Fabricio en silencio, pero también con un aplomo de diputado, de asambleísta impresionantemente grande? Buenos días, Gonzalo, amigos, Andrés, Fernando, quienes tienen la gentileza de escucharnos. Y hay algunos elementos que se han ido desprendiendo de lo que el día de ayer anunciara la directora de la Unidad de Análisis Financiero. El primero es recordar que habían 2.5 millones de dólares que ya fueron entregados en meses anteriores, pero lo importante es cómo fueron registrados estos 2.5 millones. Y estos 2.5 millones eran registrados como aporte para futuras capitalizaciones. Es decir, en un momento determinado iban a ceder acciones de este negocio. La segunda cosa que es importante reconocerla es que el señor Topic hace un acuerdo. Ojo, el señor Topic en este proceso, buenamente, y como decía Fernando hace un momento, habría que premiarle como el corrupto del año. Porque decide, le encuentran con las manos en la masa, decide entregar la plata mal habida, pero ojo, según su flujo de caja. Es decir, no es que va a entregar los 13.5 millones de dólares el día de mañana cuando le requiera la UAFE, sino según le alcance el bolsillo. Si me sobra platita, les voy dando de a poco. Qué sinvergüenza el tipo, ¿no? Hay un adicional, que me parece que es necesario que quienes tienen la gentileza de escucharnos también sepan.
se dice que el aporte de Telconet debía ser de $70 millones. De esos $70 millones, Telconet tenía 30 y tenían que buscar 40. Al revés, Telconet tenía 40 y tenían que buscar 30. Esos 30 le iba a proveer Gloria International y le ponen 13.5 millones. El resto, como no ponen, la gente de Telconet dice, entonces pierden esa plata. Vale la pena preguntarse si es que existe un empresario que capitalice, que diga, pongo esta muestra, pero si es que no pongo el resto voy a perder 13.5 millones. A mí me parece que ese es un burdo intento de verle la cara a la justicia ecuatoriana. Otro elemento que es necesario considerar es que Topic consigue recursos de una empresa que se llama Gloria International en la China. Y luego Topic constituye una empresa llamada Gloria International en los Estados Unidos. Estos son elementos importantes porque inicialmente parecería que el señor Topic no conoce quiénes son los socios de Gloria International y en otros procesos, en cambio, aparece que esta es una compañía constituida por sus socios de negocio. Y aquí viene posiblemente la parte más interesante de esto, porque ese podría ser un acto de corrupción de una empresa privada, pero no es un acto de corrupción que se hace sin la connivencia del gobierno, porque el gobierno termina entregándole, Gonzalo, el monopolio de la fibra óptica y los contratos de las empresas proveedoras de servicios de Internet a Telconet, incluso las del Estado. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano le tiene entregado absolutamente todo el negocio de la comunicación internacional vía fibra óptica a esta empresa que ha sido financiada con dineros de la corrupción y que en un momento determinado se comprometía a transferir parte de las acciones, es decir, había alguien que se iba a llevar este negocio de por vida. Es más o menos como si alguien se cogiera las acciones de la empresa eléctrica Quito de por vida. Es como si alguien se cogiera un pedacito de las participaciones del metro de por vida o del agua de por vida. Estos son los grandes negocios del Estado en donde se aseguraban tener una participación de por vida en el uso del poder. Porque eso es lo que hacen. Hacen una concesión para que solamente sea Telconet la que fabrica fibra óptica, nadie más puede entregar, pero viene un elemento adicional. Hace pocas semanas, y usted lo mencionaba en su programa, el señor Santiago Cuesta, consejero de la presidencia, abogó por el negocio de Telconet. Porque resulta que habían dos empresas que decidieron conectarse al cable de tierra de Colombia para ofrecer el servicio de conexión de Internet más barato que conectarse a Telconet. Y el consejero de la presidencia trata de que se sancione a esas dos empresas para cuidarle el negocio a Telconet. Entonces, si es que usted suma lo que nos ha relatado Fernando el día de hoy, que lo presenta como el inicio de la relación. El hombre de Cuesta tenía vinculación con el que al final ganó el concurso, entre comillas. No hubo concurso. No, esto se entregó directamente. No, sí. Pero ahí esto nos tiene que llevar a otra parte, Gonzalo, porque es muy divertido contar qué es lo que ha sucedido, pero también es importante plantearnos, y con esto, ¿qué vamos a hacer? Porque resulta que no es que la empresa Telconet devuelve 13.5 millones y aquí no ha pasado absolutamente nada. Aquí tienen que haber responsables. La segunda. Y hay más dinero. Sí, señor, pero espérese un ratito, porque estamos hablando solamente del caso de un pedacito de la trama de Odebrecht. Y Odebrecht fue solamente una de las contratistas del Estado. Y en esto, evidentemente, lo que hacen es, le ponen algún burropié que terminará pagando las cuentas, pero la empresa sigue operando, lo mismo que sigue operando Odebrecht en el Ecuador. Y que cuando presenté la denuncia correspondiente a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, ¿por qué con ellos? Porque resulta que si una empresa tiene el teléfono del que decide, es mucho más fácil que concursar, entonces altera evidentemente el equilibrio que tiene que haber en el mercado. La Superintendencia de Control del Poder del Mercado evidentemente no hizo nada y en este caso tampoco lo está haciendo, porque lo que se necesita es quitarle el monopolio a Telconet y revisar las concesiones. Andrés, cuando usted era binomio, cuando usted era asambleísta, ya se escuchaban estas cosas. Le pregunto por lo siguiente. Primero, porque había un escenario pródigo. Había lo que da en llamar el periodista colombiano pescadores en río revuelto.
había circunstancias que facilitaban o permitían ingresar, porque lo hacían con toda, diríamos la palabra ecuatorianísima, con toda alevosía, venían aprovechándose de la circunstancia. Lo que quiero significar es lo siguiente: si es que la cultura de exigencias y cobros de sobornos se estaba arraigando en todos los sectores estratégicos, porque había una pasión, una obsesión aparentemente patriótica de la administración Correa para ampliar, para optar por el crecimiento de la infraestructura pública, era más bien por los negocios que ellos habían mapeado en oportunidad anterior. Ellos entraron al poder ya conociendo lo que iban a hacer. ¿Con qué elementos o digamos informaciones preliminares? ¿Quién proveyó al fin a Correa? Si Rivera o su sobrino, el ex vicepresidente Glass, ahora detenido. ¿Quién proveyó de ese plan estratégico para contratar todas las obras? Porque venía además un espejismo que no duró mucho, que era un boom petrolero impresionantemente grande, que podía permitir el financiamiento de toda esta infraestructura. ¿Usted cómo encaja o digamos ubica el inicio de esto? ¿Con qué elementos ubica el inicio de todos estos pescadores a río revuelto que comparecieron al macroepisodio de construcción de obra pública ecuatoriana y en el resto de naciones de América Latina? Gracias, Gonzalo. Buenos días. Creo que es importante señalar que hay más de un centenar de empresas de enorme dimensión que han sido contratistas durante la década robada. Una de ellas fue Odebrecht. Yo le entrego aquí, le facilito esto, después usted me devolverá una copia de la documentación que yo le remito mediante esta carta, Gonzalo. Esta carta es dirigida a Rafael Correa. Fíjese usted. Y aquí está la fe de presentación de la Presidencia de la República. Es decir, desde el 5 de enero del año 2015, Correa sabía perfectamente sobre qué. Sobre el documento que yo le acabo de entregar, que son estas transferencias. Estas transferencias por un monto de $22.867.000. Aquí claramente se señala que el banco en el que se hacen estas transferencias es el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, tanto en Hong Kong como en su representante en Panamá. Y adicionalmente otros bancos como Austrobank, Banisi, Invoice, State Trust, que están aquí señalados. Aquí, Gonzalo, están los nombres de los beneficiarios. Esto sabía Correa desde el 6 de enero del año 2015. Y la comunidad llega a conocer de esto, porque Fernando Villavicencio recoge esta denuncia y en cuestión de horas, literalmente, publica un reportaje en Plan B en donde se da cuenta de esto. ¿De qué? De los nombres de los beneficiarios, de los montos de las cuentas. Gonzalo, aquí está el documento. Si aquí están aquí hasta los números de cuenta. Si aquí no hay a dónde perderse. Están los números de cuenta, usted puede ver ahí en el documento que queda ahora en sus manos. Y están, pero obviamente, los beneficiarios. Con mi deber de informar a la audiencia que acabo de devolverle el documento. Sí. Después de sacar una fotocopia. Sí. Entonces, aquí hay una cosa que hay que decirle a la doctora Ruth Palacios, que es la fiscal subrogante. Con esta carta ya se prueba la complicidad de Rafael Correa en este caso. Porque conocía. La doctora Ruth Palacio tiene que llamarle. ¿Ustedes están de acuerdo, Fernando? Claro. La doctora Ruth Palacio tiene que inmediatamente encauzarle a Rafael Correa y declararle
como parte en el proceso por complicidad. ¿Por qué? Porque Correa se calla. ¿Sabe cuál es la prueba de que se calla Correa? Esta carta, pues. La carta que me manda Omar Simón, que con una grosería propia de él, porque después creía la divina papaya. ¿Del tamaño de él? ¿No? Me contesta una carta llena de groserías, diciéndome que me desafiaba a no presentar una simple hoja de Excel, sino que le presente documentos. Porque mire, estos son ladrones, no son cojudos. Entonces, como son ladrones y no son cojudos, siempre nos dijeron que nos prueben lo que hemos robado, pues. Como que en el Ecuador se robara con factura. Como que en el Ecuador se robara con escritura pública. Ni con factura. Esta era la audacia. Aquí está otra prueba con la cual la doctora Ruth Palacio tiene que inmediatamente vincular y declararle ya parte procesal como presunto cómplice a Rafael Correa en el caso que se investiga, porque estas son las pruebas. Gonzalo, aquí está. El 28 de diciembre del año 2016, nuevamente presento otro documento al entonces fiscal general del Estado, para que usted vea, y aquí están mis compañeros de panel, aquí está, este es el original, con la fe de presentación de la Fiscalía General. Y le digo al fiscal Chiriboga, que amparado en la Convención de las Naciones Unidas, él tiene que investigar esto que había yo denunciado ya casi 3 años antes. ¿Y sabe qué hizo Galo Chiriboga? Se cayó. ¿Sabe cuál fue el trámite que se le dio a esto? 0, nada. Por lo tanto, Galo Chiriboga tiene que ser vinculado al proceso como cómplice. Cómplice porque la inacción de él, que le correspondía investigar, no hizo absolutamente nada. Fíjese usted. ¿Qué debía haber hecho? Él debió haber iniciado. Como yo presenté una denuncia formal, ni siquiera necesitaba impulso, sino inmediatamente disponer que se inicie con la indagación, pues. Con la indagación, pero si además le entregué los documentos. Todos los fiscales hicieron lo mismo, mire, incluida la actual. Este caso ha pasado por 4 fiscales: Chiriboga, Vaca, Perdón, Pérez y ahora Palacios. La negligencia del actual es comparable a la negligencia, por decirlo en buen tono, negligencia de los otros fiscales. Imposible, imposible. Es que mire, Gonzalo, aquí hay que ubicar otra cosa. Eso nos entender, Pero doctor. antes de ir a eso, quiero hacer una precisión, que precisamente es Fernando Villavicencio quien publica esto en Plan B. ¿Y sabe cuál es el titular del segundo reportaje de Fernando Villavicencio sobre este tema? Glass conmina a Páez a aprobar denuncias sobre transferencias. O sea, insisto, Gonzalo, estos eran ladrones, no cojudos, y siguen siendo ladrones. Y por eso les decían, claro, qué pena tener que decirlo tan gráficamente, pero es la plenísima. Prueben. O sea, presenten las facturas con las que hemos robado. Gallitos. O sea, esto es la evidencia de que también había una complicidad, es decir, había una estructura organizada que sistémicamente operaba para robarle al Estado ecuatoriano. Ahora bien, mire usted, Gonzalo, este documento, importantísimo, de fecha 8 de enero del año 2015. Esta denuncia también le presento al Contralor del Estado. Y el Contralor me contesta diciendo, no soy competente. Aquí está la denuncia. Aquí está, claro. Y me contesta diciendo, yo no soy competente. Entonces, voy donde el Correa, se hace el pendejo. Voy donde el Poli, dice que no es competente. Voy donde el fiscal, no me despacha la denuncia. O sea, ese es el estado que vivió el Ecuador, y perdone, Gonzalo, la crudeza con la que tengo que hablar, pero es que hay que hablar de esta manera para que los oyentes entiendan. Ahora bien, me parece que, completando lo que dijo Fernando Villavicencio, hay que poner en escena y en contexto estas transferencias. La operación Lava Jato es una operación que se inicia en Brasil para investigar los actos de corrupción, no solo de Odebrecht, sino de varias empresas, entre ellas Petrobras, OAS, Andrade Gutiérrez, etcétera, etcétera, una serie de empresas que estaban involucradas en esto. Como consecuencia de esto, el señor Marcelo Odebrecht hace una declaración ante la Corte de Nueva York, y en los acápites 56 y 57 de esa declaración se refiere al caso del Ecuador. Sobre la base de esa declaración, se da a conocer al país de que se habían cometido actos de corrupción en el país. ¿Qué es lo que sucede a continuación, Gonzalo? Y esto es importantísimo. La empresa Odebrecht hace una
cooperación eficaz con la fiscalía. ¿Con cuál fiscal? Con Galo Chiriboga. ¿Y qué es lo que hace la empresa Odebrecht en esta cooperación eficaz? De una forma reservada, conforme manda la ley, le entrega todos los nombres, todas las transferencias y todos los montos de quienes se habían favorecido de los casos de corrupción, es decir, de las coimas pagadas por esta empresa. Resulta que Galo Chiriboga se queda quieto y teniendo la cooperación en sus manos no hizo absolutamente nada. Señora Ruth Palacios, señora fiscal Ruth Palacios, por favor, inmediatamente, ya no necesita ni siquiera hacer una indagación. Llame a la instrucción fiscal, ordene la prisión de Galo Chiriboga. El Código Integral Penal le posibilita a usted ordenar la instrucción fiscal por la abundancia de pruebas. Hay que, con la instrucción fiscal, ordenar la inmediata detención de Galo Chiriboga. Galo Chiriboga se calla. Sale Galo Chiriboga porque él renuncia anticipadamente. Verá que les voy a hacer una cronología importante. ¿Quién asume la fiscalía? Carlos Vaca. Quien ante la presión de la ciudadanía se ve obligado a sacrificar una cabecita. Porque usted cree que en la trama esta que estamos hablando solamente estaba Glass. No, pues. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Entrega la cabeza de Jorge Glass con la anuencia de su jefe, Rafael Correa, que le daba instrucciones desde el ático mientras enloquecía, le daba instrucciones. Si te hago un paréntesis para precisar ahí. Fernando. Es muy importante esto. Vaca, y tengo información, Vaca no quería dar la cabeza de Glass, porque era su cabecita, pues, ¿no? Y aquí juega un rol muy importante la actual directora de la UAFE. Sin duda, es Diana Salazar, Dianita, quien, incluso rompiendo ese eje de control de Vaca, ¿sí? En torno al manejo del proceso, es quien hace la acusación. Así es. Efectivamente, contra Glass. Es Diana, ese es su mérito, como es ahora también el mérito de ella en este caso de Topic, ¿no? Más allá de lo que tenga que pasar con Topic. Tanto es verdad lo que dice Fernando Villavicencio, que es la doctora Diana Salazar, la testigo de cuerpo presente de la cooperación eficaz de Odebrecht. Sí, ella estuvo desde el comienzo del proceso de la cooperación eficaz. Pero Vaca, ¿qué es lo que hace, Gonzalo? Es que esto es importantísimo, porque esto es un tema que hay que ponerlo en contexto. Vaca entrega una cabeza y monta un show. Un show. A ver, cuando yo en esta radio dije esto, hace más de un año, casi me bañan en sangre. Que hermano, que cómo dice semejante cosa, si ya le van a meter preso al Glass. Y yo siempre dije, ¿por qué le van a meter preso? ¿Por qué le están procesando a Glass? Por asociación ilícita. Vuelvo a repetir, perdone Gonzalo hasta el cansancio, vuelvo a repetir el ejemplo que yo he usado. Banda de ladrones, va a robar un banco, rompe el vidrio, secuestra a los clientes, asesina a los guardias, se roba la plata y les roban por romper el vidrio del banco. Les juzgan por romper el vidrio del banco. O sea, resulta de que ¿Usted aquí... dijo cuántas veces? Resulta de que aquí es eso. Entonces, cuando yo dije eso, ahora el tiempo nos ha dado la razón. ¿Por qué? Porque aquí se le juzga a Glass por asociación ilícita. Ese es el show de Vaca, pues. Porque Carlos Vaca impide que se le juzgue a Jorge Glass. ¿Por qué delitos? Peculado, concusión, cohecho, delincuencia organizada, lavado de activos, testaferrismo. Esos son los delitos con los cuales Glass tiene para quedarse 40 años en la cárcel. Pero ahora, Gonzalo, ¿por qué hace esto Carlos Vaca? Porque sabía que entregando esa cabeza estaba protegiendo a todos los demás miembros de la pandilla, pues. ¿De qué forma? Impidiendo que sean juzgados. Porque hay que exigirle a la doctora Ruth Palacios que ella tiene en sus manos la cooperación eficaz. Y ella quiere quedarse como fiscal general. Bueno, ella tiene legítimas aspiraciones. Y tiene es una funcionaria de carrera que además en otros casos ha actuado muy bien. Cumpla con su obligación. Ha actuado muy bien, pero ¿sabe qué es ahora lo que pasa? Su exigencia, ¿para qué serviría? Porque hay en esta cooperación eficaz, no es solamente el nombre de Jorge Glass. Hay otros nombres que no han sido puestos en escena, pues. A ver. Claro, yo no puedo saber, pero Fernando Villavicencio en sus reportajes los ha dado a conocer. Ahora, esos otros nombres también tienen que ser encausados. Y además una cosa, Gonzalo, que me parece que hay que poner la pica en Flandes. A ver, primero que se pongan de acuerdo los señores del gobierno. La doctora Romo dice,
El gobierno no tiene nada que hacer y no tiene ninguna responsabilidad y él no tiene por qué recuperar la plata. Y ayer salen en una foto el señor Granda festejando al lado de Roldán y al lado de la doctora Salazar diciendo hemos recuperado la plata. Entonces, ¿qué mismo? Pues el gobierno recupera o no, que se pongan de acuerdo. La primera cosa. Y la segunda cosa, bueno, pues ya hay la cooperación eficaz. Perdone, Andrés, ¿qué les hizo fusionarse a los tres que aparecieron o comparecieron ayer? A mí me esta pareció rueda raro. de prensa. A mí me pareció raro, primero porque la doctora Salazar es funcionaria de fiscalía. La UAFE es una instancia de la fiscalía. Independiente. Pero independiente. Y no recibe órdenes de la presidencia. Yo no creo que la doctora Salazar reciba órdenes. No, digo, pero... no tiene por qué recibir órdenes de la presidencia. O sea, a mí, más que por la presencia de la doctora Salazar, mi objeción es que el mismo día, la doctora Romo dice, el gobierno no tiene responsabilidad en recuperar la plata. Eso está en el titular del diario El Universo. Y en cuestión de horas aparecen otros miembros del gobierno diciendo hemos recuperado 13,5 millones. Y después le quiero hacer las cuentas de los 13,5, porque ahí ¿Y cuál era el plan de María Paula frente a lo que...? No sé, solo déjeme terminar esto, Gonzalo, porque Topic está mintiendo. Y una cosita que es importante. Ya se recabó la información de Odebrecht a través de la cooperación eficaz. Pero Gonzalo, vea, por favor, ¿dónde están las empresas chinas? ¿Y por qué no han hecho cooperación eficaz las empresas chinas? ¿Por qué no se les exige a las empresas chinas que hagan una cooperación eficaz y digan a quién pagaron? Y a una empresa rusa también. Y, por ejemplo, me refiero al proyecto Toachi Pilatón. Y me refiero también al proyecto Manduriaco, que fue publicado por Fernando Villavicencio en sus portales que él ha manejado. ¿Y dónde está el resto de empresas también brasileras que deberían hacer cooperación eficaz? ¿Por qué? Porque la de Odebrecht viene, insisto, en la declaración de Marcelo Odebrecht en la Corte de Nueva York. Pero ¿y dónde está la cooperación eficaz del resto de empresas? Y ahora, lo último, Gonzalo. Mire, la sumatoria de las transferencias que se acreditan aquí es 22,867,000. Pero para la empresa Glory son 16,725,000 $. Y ahorita Topic habla de 13,5. Yo le digo al señor Topic que de acuerdo a estas cifras todavía faltan algo así como 3,225,000 $, que están en estas transferencias. Entonces, no es que recién se enteran de Glory. Glory ya se supo de esta empresa mucho tiempo atrás. Y lo vamos a probar este mismo instante, porque, asambleísta, si no hubiera sido por el divorcio que le plantea a Topi, su ex esposa, ya a esta hora creo que ex esposa, sí. Ya hubo la resolución del juez competente. No se hubiera sabido la vinculación del tío y Jorge Glass a los negocios de Topi, dice usted. No solamente eso, perdón. No. Los divorcios. El doctor abogado de la señora Tamara Verduga es el doctor Castro. Chiqui Castro. Si no hubiera sido por este juicio de divorcio que usted, como dicen en términos abogadiles, participó, auspició o ¿cómo sería el papel de quien defiende los intereses de la señora Tamara Verduga? Es el doctor Javier Castro, el abogado de Tamara Verduga. No se habría conocido qué circunstancias adicionales que usted nos denunció aquí, doctor Castro, y que yo le he pedido ahora que tenga la gentileza de volver a repetir lo que aquí nos denunció y las cosas que ha oído, más las que va a oír este momento, porque no le voy a quitar el turno del señor asambleísta, para que tenga la bondad de darnos un punto de vista y seguramente interrogar alguna pieza fundamental que conoce el doctor Castro respecto de
Tomislav Topic, que es el personaje, este momento que puede recrudecer, más que recrudecer, ¿no? Puede ampliar el esclarecimiento de esta trama del escandaloso fraude a los intereses de nuestro país y de nuestra región latinoamericana por parte de esta compañía brasileña. Le dejo con... ¿Qué le gustaría preguntarle a él? Pero, no obstante, denos su punto de vista al tenor de lo declarado por Andrés y declarado por Fernando. Vea, Gonzalo, yo tengo la sensación de que el Ecuador ha perdido hace rato la confianza en la institucionalidad. Y que, si bien también me parece de justicia hacer un reconocimiento público al trabajo de la directora de la Unidad de Análisis Financiero, este es un buen paso. Pero en este mismo espacio, algún día Jorge Rodríguez, por ejemplo, decía que su cálculo de lo que se robaron en el Ecuador es de 70.000 millones. Así. Y recién se logra saber de 13.5 millones que van a pagar según les alcance el flujo de caja. Que esto es una burla, o sea, sí me parece que es necesario. En primer lugar, sí hay que reconocer, finalmente hay algo que se está recuperando, yo creo que eso es digno de reconocer, que se lo hace durante el gobierno de Moreno, sí se lo hace durante el gobierno de Moreno, que les permite tener una tabla de flotación por los próximos, las próximas semanas, porque encuentran a quién más estarle persiguiendo mientras ellos soportan el golpe de la subida de los combustibles. Pero le decía, yo tengo la sensación de que los ecuatorianos pierden la confianza en la institucionalidad. Y esa confianza en la institucionalidad se va a ganar, se va a recuperar, en tanto se sigan señalando los nombres. Es decir, está bien los 13.5 millones, pero ¿y qué más? ¿Y dónde está el resto de responsables? Y aquí vienen algunas cosas que también son necesarias. Creo que es necesario ir hacia una reforma a la ley que nos permita que las empresas, las personas jurídicas que han participado de negocios ilícitos también tengan sanciones. Porque en este punto, bonita la cosa, en el caso, imagínese usted, de la empresa del señor Topic, los socios que están protegidos porque resulta que se trata de una empresa, entonces resulta que usted no tiene ninguna responsabilidad contra los socios. No, pues no es así, porque el día de mañana la empresa comete todas las atrocidades que sea y la gente se escuda sabiendo que para eso había un gerente y no pasa absolutamente nada. Hay que ir contra las empresas también. Nuevamente le cuento, Odebrecht sigue funcionando libremente en el Ecuador como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Asunto Odebrecht. Imagínense en el caso de la compañía del señor Topic. Donde atendía el filo. Sí, señor. Pero ahora, en el asunto de la empresa de Topic, no solamente sigue funcionando, sigue con negocios del Estado y sigue con negocios millonarios. Vea, los 13.5 millones de dólares que devuelve son minucias, son centavos, son cualquier cosa, porque esa empresa está metiéndose millones de dólares todos los días. Ahora, ate esto a lo siguiente. CNT quieren entregarla en concesión. Entonces terminan santificando todos los negocios. CNT terminará entregada en concesión, nadie le puede registrar porque hay una concesión que se va a entregar a una empresa, quien también será, por lo pronto los encargados de hacer esto es una empresa norteamericana y terminan salvando el negocio de por vida. ¿Me explico, Gonzalo? Ese es el problema. Entonces, con 13.5 millones de dólares devueltos cuando les alcancen el bolsillo, ¿no? Porque no es que van a poner la plata mañana. Y asumen que se acabó el problema y que aquí no sucede absolutamente nada, y no es así. Hay varias personas más, en efecto. Esto comienza a saberse en el Ecuador porque se cantan las verdades en un divorcio. Y me parece que de ahí hay bastante piola que jalar todavía, ¿no? Hay algunas responsabilidades más que buscar. ¿Qué episodios o subtítulos, subepisodios, le impresionaron más a usted, doctor Javier Castro? Muy buenos días, abogado de... Sí. Vamos a ver, vamos a retomar. El abogado que defendió a Tamara Verduga, exmujer, exesposa del principal
A ver, doctor Castro, si nos está oyendo, tal vez a través de, o viendo este instante, porque él nos suele ver. Es también importante la relación, que no solo de Topic con Odebrecht a través de su socio Rivera, sino de el hermano de la esposa, Kepler Verduga, que tampoco dice nadie nada. ¿Qué papel cumplió este señor? Él está procesado en el caso Odebrecht por haber recibido millones de dólares de Odebrecht, incluso de haber hecho una obra para Telconet. Sí, eso está publicado en mi reportaje. Es decir, el hermano, en esa época pues se llevaban bien, estaba el matrimonio corriendo normalmente, desayunaban juntos. Esa época el cuñado estaba vinculado a Odebrecht, Kepler Verduga. Andrés sabe también cosillas del señor Verduga. Sí. Cuente. Yo lo había dicho en esta misma radio. Entiendo que Verduga todavía está detenido. Kepler Verduga. No sé Sí, exactamente. está todavía detenido. Pero él hizo en su momento revelaciones de a quienes entregó parte de los dineros en los que él intervino. Y por ese motivo hay que más bien pedirle al doctor Carlos Vaca que nos comente qué es lo que pasó exactamente con el señor Kepler Verduga. En este caso, insisto, hay 4 fiscales que han pasado por este tema. Y ahorita, claro, sería bueno que el exfiscal Chiriboga haga una declaración de despedida antes de que... También, Gonzalo, estamos hablando de 13.5 millones. La despedida. Claro, 13.5 millones de dólares es una lágrima. De las investigaciones que hemos realizado varios colegas, estamos hablando de sobornos y sobreprecios del orden de 853 millones de dólares en todos los contratos de Odebrecht. Es decir, aquí estamos hablando de una lágrima, 13.5 millones solo con el caso este. Ahora, el caso es de que, es lo que yo insisto, yo saludo lo que ha dicho Fabricio, que se estén recogiendo estas lágrimas, esta primera lágrima. También hay otra micro lágrima que ya ha recogido el procurador Íñigo Salvador, $37,000 ha recuperado de una de las cuentas de preservativos, debe ser de Alex Bravo, que está preso. Ese 37,000, ahora 13.5 millones, pero estamos hablando de 853 millones de dólares que suman los sobreprecios de Odebrecht en Ecuador. Y hay cantidad de nombres. Si vamos a hablar... Otro funcionario estatal se llama Gustavo José Masud Isaías. Sí, también está libre ya. Ellos están libres. Recibió parte de los sobornos a través de transferencias provenientes de Kleinfeld Service, de Equitransa, de Stockwell Corporation, de Malcor y de Popa Worldwide Company. Pero, Gonzalo, lo importante aquí, lo que quería decir antes, entiendo, Fabricio, es importante. 13.5 millones de dólares. Aquí Andrés ha dado cuentas mayores. Es decir, esta plata fue plata del Estado transformada en coimas. Correcto. Que acabaron en una cuenta en el Banco de Hong Kong de la compañía Glory International. La compañía Glory International fue una fachada. El señor Topic jamás pudo probar de que esta compañía era de propiedad del señor Michael Jean. Eso es un cuentazo. Por eso es lo que dice Fabricio. O sea, claro, Glory tenía que entregar 30 millones de dólares para financiar parte del cable submarino. Como entregó 13.5, incumplió y los pobrecitos perdieron. Qué lindos los empresarios. Perdieron 13.5 millones y el señor Jean nunca apareció. El contacto de Michael Jean fue el señor José Alvear. Eso lo revela el propio señor Topic. Es decir, con plata del Estado transformada en coimas, se financió el cable submarino. Se financió el cable submarino que les ha dejado desde el año 2015, usted supiera la millonada. Con 3 meses de facturación de NetLife, Hotel Conet pagan los 13.5. Es decir, esto es infame, infame. Se robaron nuestra plata, pusieron a invertir, ahora vienen a devolver y sin intereses y en cómodas cuotas. Y la justicia dice,
aplaudamos. Sí, yo le aseguro sí que mañana falta que le hagan un monumento. Mañana falta que le hagan un monumento, como he dicho al señor Topic, como el mejor corrupto de este país, porque es el único que devuelve una lágrima. Pero a uno cuando se roba una gallina, carajo, le llevan 30, 20 años a la cárcel y dicen que ha sido un toro, porque así es la justicia de este país. Entonces yo creo que bien por esos 13.5 millones, pero aquí el peculado, señora fiscal, otro llamado, lavado de activos, porque esta plata no es de Topic, es de Glass. Esta plata es de Jorge Glass. Testaferrismo. Delincuencia organizada. Y podemos seguir con los delitos. Ya aquí se han dado nombres. Aquí hay una vinculación directa. Lo que quería hacerles es escuchar. El año anterior yo le entrevisté, mes de septiembre más o menos, al doctor Javier Castro, que estaba en línea, pero por atender, digamos, por privilegiar intervenciones de ustedes, que tampoco han sido muy privilegiados, que digamos, porque no nos alcanza el tiempo. Pero aquí está lo que nos dijo respecto de lo que conocía él como representante legal de Tamara Verduga. Yo estuve en Miami ahora, allá pues tenemos el juicio donde se descubrieron estas transferencias en Merrill Lynch, porque Merrill Lynch mismo nos entrega esa información en el proceso. Y hay otro documento en el proceso muy importante, que es el testamento del señor Topic, que también fue entregado en la Corte de Miami. Pero también tiene información muy comprometedora con respecto a Ricardo Rivera y para mí a Glass, porque no me vengan con que Ricardo Rivera pues era un hombre poderoso en el gobierno si no hubiera sido el tío de Glass. O sea, las coimas de Ricardo Rivera que ha recibido de Odebrecht, que ya está juzgado, son coimas por Glass, no son por él. Entonces, ahí dice, por ejemplo, Topic en el correo electrónico, que hay $3 millones en la cuenta de Merrill Lynch que son de Ricardo Rivera. Y le dice a la mujer, eso hay que devolver, no te vayas a coger. Dice, por ejemplo, que hay unos contratos con el Estado de 3 grandes proyectos. El uno es Consorcio Sistor, que es la portabilidad numérica, donde Telconet forma parte. El otro es EduFuturo, que es un proyecto de una serie de contratos con escuelas. Precisamente ese proyecto EduFuturo es lo que acaba la Contraloría de enviar a la Fiscalía con informe de responsabilidad penal, porque resulta pues que las 2 empresas que concursaron eran 2 empresas de Topic, Telconet, Megadatos. Entonces la Contraloría está pidiendo ya enjuiciamiento penal contra los representantes de Telconet y Megadatos, que son Tomislav Topic, Lyubika Topic, la hermana, que es la gerente de Megadatos. Y el tercer proyecto que se habla en el testamento es Otavalo, o sea, conectividad a todo el país, a las comunidades pues, más alejadas. En esos 3 contratos, dice Topic a la mujer, la mitad de las utilidades que se obtengan de estos contratos públicos es de Ricardo Rivera, por ejemplo. O sea, ahí hay pruebas no solamente de lavado de activos, le tengo aquí 3 millones a este hombre Rivera. Hay pruebas también de que han manipulado contratación pública y que se ha cometido peculado. Sí, tenemos más, ¿no?, de este caballero, pero qué pena que vamos a ver cómo coordinamos. Pero, ¿qué más que cree Fabricio que conocía a la señora esposa de Topic? Vea, Gonzalo, el asunto ahí es clarísimo. La esposa del señor Topic sabía que se estaban haciendo estos negocios, y poniéndole el nombre y apellido, estos negociados con el Ecuador, y que de esto iba a quedar plata. Y por eso ella dice, de este negocito que estás haciendo, me vas dejando parte de esa plata que va a salir de lo que están consiguiendo en Ecuador. Esto se sabe en el juicio de divorcio. Ahora bien, yo creo que lo que aporta el doctor Javier Castro es importante, y a partir de eso hay bastantes piolas que seguir jalando. Pero lo verdaderamente, lo que a mí me llama la atención en esto, a quienes tienen la gentileza de escucharnos el día de hoy, es, y mientras tanto, entonces Telconet va a seguir funcionando y va a seguir ganando día a día por cada interconexión que los ecuatorianos realicen por Internet. Y van a pagar ¿cómo?
en cómodas cuotas, como dice Fernando, cuando quieran, se necesita entonces jalar la piola completa de esto. Me parece que es un buen inicio, pero no es todo lo que se necesita, y en función de eso hay mucho más que hacer. Me llama la atención, por ejemplo, que la comodidad de la actual fiscal de la República, porque conociendo de estos casos no los procesa. Entre otros que no los procesa, pero sí está concursando para quedarse en el puesto definitivamente. Y me parece que no hay méritos si es que estos temas que son importantes para el Ecuador, ella no los procesa, ¿no? Andrés, los chinos no deben hacerse los tiernitos, porque Están haciendo el los tío, chinos, ¿no? el tío fue a dar allá, y protagonizó unos eventos no muy alhajas, que digamos. Los correos electrónicos. Los correos electrónicos que tiene Andrés Páez y que nos va a enterar. El tío iba frecuentemente, pero un viaje que hizo global, nos va a describir, nos va a narrar lo que conoce el investigador exparlamentario Andrés Páez. Tenga la bondad, Andrés. Es muy importante poner en escena el nombre de Zhang Kunshen. Él, miembro de la diplomacia china, que tenía a su cargo las relaciones con los países de esta banda criminal transnacional denominada bolivarianismo o alguna vaina así, porque encima de eso se robaron el nombre de Bolívar, estos sinvergüenzas. Sinvergüenzas de toda la región. El ex embajador Zhang Kunshen es procesado en la China y condenado a muerte. Todavía no ha sido ejecutado. Pero el disco duro que él manejaba de sus relaciones está en manos de la diplomacia china. Aquí, por ejemplo, sería importante que Pepe Valencia, que es el canciller, inmediatamente requiera por la vía diplomática al gobierno chino la información relacionada con todos los contratos celebrados por las empresas chinas. Insisto, Gonzalo, usted al rato de decir, qué obstinado este hombre, pero es que yo quiero dejar señalado un tema que a mí me parece... Me encantan los obstinados. O sea, vea, Gonzalo, durante la dictadura de Correa se administran 340.000 millones de dólares. De esos, estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares en contratos. Insisto, la única que hasta el momento ha rendido una cooperación eficaz es la empresa Odebrecht. Yo me pregunto por las demás, porque en las demás empresas obviamente va a salir las evidencias de cómo, o sea, no me digan que esas otras empresas, pero las otras son puro y chino, que todas hicieron licitaciones. Por eso mismo, Gonzalo, le digo, en este caso, al canciller Valencia en forma pública, que por favor use la vía diplomática y requiera del gobierno chino la información que el gobierno chino tiene del ex embajador Zhang Kunshen, ya sentenciado en la China. Ese embajador sabe perfectamente cómo se hicieron los negocios de todas las empresas, porque ahí me parece que todas las empresas deberían dar cuentas de cuáles fueron sus negocios, los montos. Y cobijo al cuñado del expresidente Correa en la mismísima embajada. Sí, claro, y hay más, pues. Ahí se precisamente Fernando Villavicencio publica en su reportaje de Plan B los correos electrónicos, el plan de viaje de Ricardo Rivera, y además las exigencias de Ricardo Rivera, pues. Porque él llega y los mismos empresarios chinos se quejan diciendo que Rivera era un malcriado. Que él exigía el trato de ministro porque él decía que viene en representación del gobierno ecuatoriano y que no sabían qué hacer con el señor Rivera. ¿Sabe qué pasó, Gonzalo? Exigió que le cambien de hotel. Y y aquí están las comunicaciones. Sí, recuerda que transmitimos. Aquí están las comunicaciones que revelan efectivamente eso. Entonces, aquí hay dos cosas, Gonzalo. De la entrevista con el doctor Castro, hay un tema importante. En las delaciones de José Concienzado Santos se habla de 16.1 millones de dólares entregados a Ricardo Rivera, cifra que coincide con las transferencias de Glory a el señor Topic. Primero. En segundo lugar, el embajador
o ex embajador chino, Zhang Jianxiao, es quien tiene la información privilegiada de cómo se operaron la inmensa mayoría de negocios. Tercero, el señor que ha declarado ayer en una rueda de prensa, me parece que es de apellido Granda, ¿no? Que es, creo que subsecretario de gobierno, algo así. Subsecretario. El señor Granda, que es subsecretario de gobierno, tiene a su cargo todo el informe de migración. Y ahí se puede revelar con claridad cuál fue... ¿Es ministro del Interior o...? Me parece que es subsecretario del Interior. No, creo que trabaja en la presidencia él. No sé, no sé exactamente el cargo, pero él es el que hizo la declaración que ayer anuncia este hecho. Entonces, el señor Granda tiene a su cargo, si es que está trabajando en el Ministerio del Interior, como supongo yo, tiene a su cargo el movimiento migratorio. En la presidencia. En la presidencia, entonces subsecretario de la presidencia. Sí. Entonces puede recabar del Ministerio del Interior la información migratoria para determinar a dónde fue y volvió Rivera. Fernando. Iván Granda, subsecretario de Acción Política, ahí está en la pantalla. Sí. Iván Granda, sáquele un poquito, señor. No, ya se le quitaron la imagen. Bueno, es importante insistir, y yo me hago eco profundo del pedido de Andrés, de la profunda indignación de Fabricio. Creo que la fiscal general está realmente obligada a sacudir este caso. El caso Odebrecht no se reduce a 3, 4 ciudadanos que pasaron por el gobierno anterior. Ya vamos, doctor Ernesto. El caso Odebrecht es un caso integral, grandototote. Estamos hablando, reitero, de una cifra de $853 millones en sobrecostos, obras que no funcionan, como Toachi Pilatón, que fue abandonada primero por los brasileros y luego por los chinos y rusos. Daule Vinces, hay declaraciones, por ejemplo, hay cooperaciones eficaces que están abandonadas en la fiscalía. Yo le pido a la señora fiscal, sacuda la cooperación eficaz del señor Antonio Mameri, Luis Antonio Mameri, el segundo de a bordo de Odebrecht, donde dice que le entregó primero $1.3 millones a Alexis Mera para firmar el convenio de retorno de Odebrecht en 2010, y dice también luego autoricé el pago de 3.5 millones adicionales al mismo Alexis Mera. Hay fotos de Alexis Mera en Daule Vinces y en otros lados. Es decir, esto recién empieza. Yo quiero decirle, Gonzalo, amigas y amigos, que cuando investigué el tema de Topic, quien publica las primeras revelaciones del testamento que hace referencia el señor abogado Javier Castro, justamente son los portales Mil Hojas, Focus y Plan B. Mil Hojas es de Martita. Exactamente, trabajamos juntos, Cristian Zurita, Juan Carlos Calderón. Así es. En este testamento, yo tengo el testamento, el señor Topic obtuvo una prohibición legal para difundirlo, no lo he podido difundir íntegro, pero ahora puedo decirlo. Efectivamente, en el testamento se hace referencia a la existencia de dinero que es del señor Ricardo Rivera en una de las cuentas de Merrill Lynch. Recordemos que esos $13.5 millones de Glory International acabaron en la cuenta de Jan Topic, del hijo de Tomislav Topic, en Merrill Lynch, donde por coincidencia también trabajaba el hijo de Polith, John Polith, en Merrill Lynch. ¿Sí? Él manejaba un portafolio de negocios súper gordo e importante. Y el papá obtuvo $6.4 millones y no más hasta 10 de Odebrecht. Es decir, en el tema Topic, lo que permite primero es silenciar. Como dice alguien en Twitter, callarle el a Rafael Correa y a Jorge Glass. Porque querías pruebas de dónde está el dinero, ahí está. Aunque sea una lágrima. 13.5 millones. Nos falta por recuperar casi 70.000 millones. Y casi todo, mi querido Gonzalo, ha sido publicado por un puñado de periodistas de este país que nos hemos jugado la vida y fuimos perseguidos. El diario El Telégrafo me debe una disculpa. Y lo digo públicamente al señor Larenas. Fernando. En 2016, 2 páginas publicó el diario El Telégrafo acusando a Villavicencio textual de ser empleado y agente de la CIA al haber publicado la información de Topic. Y Topic me amenazó con juicio. Me dijo, te doy 16 horas. No era como José Serrano. 16 horas
para que baje esa información. Ya. Tómese todo el tiempo del mundo. Aquí está, una vez más hemos tenido razón. Y sigan revisando los libros. Ahí está Ecuador Made in China, ahí está el feriado petrolero, 130 reportajes publicados en Plan B, 1000 hojas, La Fuente y Focus, para ilustrar la mayor trama de corrupción de la historia de este país. Gracias, Fernandito. Jorge González, el autor de este libro, dice, en esta operación denominada por el fiscal del Estado Asociación de Voluntades para Fines Delictivos, hubo espacio para todos. Esto es importante. En estos negociados hubo espacio para todos. Funcionarios públicos, intermediarios privados, todas las... conocedora anticipada de los pliegos, aquí dice, hubo espacio para todos, funcionarios públicos e intermediarios privados, conocedora anticipada de los pliegos de condiciones y de todas las particularidades de los contratos, Odebrecht se ganaría la adjudicación de 5 proyectos claves. El poliducto Pascuales Cuenca, el trasvase Daule-Vinces, el proyecto hidroeléctrico Manduriacu. Por ahí me suena un prefecto. Por ahí me suena un prefecto. El movimiento de tierras de la refinería del Pacífico y el acueducto de la Esperanza asociado a la refinería del Pacífico. Los montos de los contratos sumaban 3.500 millones. ¿Sí me están oyendo? 3.500 millones. No es que con este pedacito me quedo y contento, ecuatorianas y ecuatorianos. El presidente Moreno, la administración histórica del presidente Moreno y del Contralor, al que le quieren votar del puesto estos intereses, en mi opinión, que tengo derecho a tener también mi propia opinión por lo que he visto. Estos mismos interesados, estos que quieren lucirse en Palacio y todo lo demás, estos que quieren nombrar nuevo Contralor, que quieren nombrar nuevo superintendente o superintendenta de bancos. 3.500 millones. Gonzalo, le voy a dejar 2 elementos que son importantes para que usted siga la pista. No. De estas obras que usted está mencionando, en pocas semanas más saltará el tema de cuánto se necesita para la reconstrucción de Bajo Alto y cómo se le tiene que cobrar los seguros. Como 500. Y ahí va a aparecer la responsable de si es que se aseguró y si es que el reaseguro cubría lo que fue contratado. Ese es un tema que tiene que usted ¿Y quién es quién es la reaseguradora y cómo si es que el contrato de reaseguro cubría todas las ya le voy a decir. Y el otro caso que le va a saltar es el tema de la calidad de la tubería utilizado para llevar el agua a la refinería del Pacífico, que se está pudriendo también. Entonces, lo que se viene es lo siguiente. Los que están millonarios son los mandos medios que también participaban en esta especie de piñata de la corrupción. Lo que va a suceder eso también es lo siguiente, hay que decirlo, ¿no? Aquí están, en esta obra están los nombres de los mandos medios. Si no nos votamos a las librerías a comprar libros. Odebrecht, la historia completa de Jorge González, ya le voy a escribir a mi colega colombiano de que le estoy haciendo vender el libro a millares surgir. Ya sale, ya deben estar esperando que abran los almacenes de libros. Muchas gracias, distinguidos caballeros. Siempre un gusto. Mauricio Villamar, asambleísta siempre preocupado, Andrés Páez, Fernando Villavicencio, muy poco, poquísimo tiempo para lo que tenemos que hablar. Y eso que no habló Javier Castro ni Aníbal Quinde, defensor de Ricardo Rivera. Lo teníamos listo en la línea, pero ya no contestó. Bueno, muchas gracias. No se perderá. Fernandito.
Gracias, Andrés.